Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de patología tumoral colorectal. Tengamos en cuenta que la palabra tumor hace alusión solamente a una masa. No dice si es benigna, si es maligna, qué células la constituyen. Como tumor, dentro de los tumores de colon y recto, podemos hacer como una subclasificación, ¿m? Y decir que hay distintos tipos de tumores. Las estructuras que se llaman pólipo son masas tumorales que sobresalen en la luz y procedentes de una mucosa. La palabra pólipo es análoga, digamos, a la palabra tumor, nada más que hace alusión a la masa que protruye en la luz. Pueden ser pediculados o sésiles. Pediculados quiere decir que tienen cuello. Sésiles quiere decir que están ligeramente sobrelevados. La palabra pólipo no me dice si es qué células la constituyen y que sea una lesión benigna o maligna. Solamente hace una descripción macroscópica de cómo es esa lesión. Además, tenemos que tener claro el concepto de neoplásico y no neoplásico. Las lesiones neoplásicas son lesiones, que son nuevas formaciones, eso quiere decir neoplasia, nueva formación, pero que tienen como una característica fundamental, y es que las células que lo constituyen derivan de, de una única célula. Quiere decir que la expansión, la proliferación de células que constituyen la neoplasia derivan de una célula. Es decir, que van a sostener ciertas características comunes entre sí. Pero además son heterogéneas las lesiones neoplásicas. No obstante, muchas de las características las van a compartir entre sí y con la célula que le da origen. En cambio, las lesiones no neoplásicas son lesiones que tienen varias estirpes celulares. Pueden tener un poco de epitelio, un poco de tejido muscular liso, un poco de tejido conectivo. El concepto no neoplásico, digamos, nos hace pensar que la lesión es más bien benigna, ¿eh? Y que, digamos, porque la constituyen varios tipos de tejido. En cambio, las lesiones neoplásicas pueden ser benignas o malignas. Depende cómo se comporte la lesión, cómo se comporta con el resto del sistema, si lo infiltra, si genera metástasis, si crece de manera automática, autónoma, es decir, sin responder a los frenos que el mismo sistema le genera. En los sistemas que pretenden inhibirlo. Y como no hace caso omiso, como hace caso omiso, sigue proliferando. Esas lesiones son las neoplásicas. Algunos ejemplos de pólipos no neoplásicos son los pólipos hiperplásicos. ¿Qué pasa en los pólipos hiperplásicos? Son algunos sectores de la mucosa que tienen un mecanismo de adaptación que es la hiperplasia. Hay un desarreglo entre la proliferación y la eliminación de células. Eso hace que en la microscopía veamos que las criptas colónicas están elongadas y tapizadas por más células de las que debiera. Entonces, genera ese festoneo, esa forma acerruchada que tiene al perfil, el perfil de la glándula, el perfil de la cripta. ¿Por qué? Porque hay más células dispuestas en un espacio en el cual deberían haber menos y generar un epitelio cilíndrico simple. Acá sigue siendo cilíndrico simple, pero acerruchado para amontonar más células. Esas células que se generan a partir de un mecanismo de adaptación, que es la hiperplasia, por un desarreglo entre la proliferación y la eliminación celular. Son benignos. Los pólipos amartomatosos también son lesiones benignas. ¿Qué quiere decir amartoma? El amartoma es una lesión tumoral que está constituida por elementos propios del órgano en el que asienta, pero desarreglados, desordenados.
Entonces acá vemos que en la microscopía tiene algunas criptas elongadas, dilatadas, hay tejido conectivo de fondo, músculo liso, vasos sanguíneos. Entonces, en este ejemplo, digamos acá tenemos la mucosa del colon y esta estructura polipoide. ¿Por qué? Porque sobresale a la luz y tiene un eje conectivo vascularizado con músculo liso y la proliferación epitelial con luces dilatadas. Esta estructura nos hace pensar que tiene muchos linajes celulares creciendo, lo cual supone que es no neoplásico, lo cual supone que es un pólipo benigno. El pólipo martoso es una lesión benigna. En cambio, los adenomas son lesiones neoplásicas. Son benignas, teniendo en cuenta su nomenclación. El prefijo adeno quiere decir glándula y oma es el sufijo para lo benigno. No obstante, se conciben que los adenomas como proliferación neoplásica, como son todas hijas de una misma célula, son el resultado de una displasia proliferativa epitelial. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es una lesión benigna, supone que hay cierta alteración en la maduración y desarrollo de ese epitelio, lo cual los presume potencialmente con una capacidad de ser malignos en algún momento. Entonces, tiene que quedar claro este concepto. La displasia proliferativa epitelial que estamos pensando, que estamos describiendo, tiene su alteración en la maduración y el desarrollo, lo cual supone que hay cierta alteración genética que le permite no regularse en cuanto a su proliferación, lo cual hace que potencialmente se comporte de manera maligna. Todos los adenomas son benignos, pero algunos de ellos pueden seguir proliferando con displasia cada vez más agresiva y algunos de ellos transformarse en un carcinoma, es decir, en una lesión maligna. De hecho, los tumores del colon y recto, los tumores malignos, los carcinomas, los adenocarcinomas de colon y recto, en su enorme mayoría, parten de adenomas previos. Pero también tenemos que tener en cuenta el concepto al revés. No todos los adenomas van a terminar generando un cáncer. Pero sí, la enorme mayoría de los tumores malignos, es decir, los cánceres de colon y recto, se originaron en algún adenoma. Bien, los adenomas, según su formato, se los puede dividir en tubulares, vellosos y túbulos vellosos. Esto es importante porque el componente velloso es el que se vincula con una mayor displasia, es decir, con un mayor peligro de una transformación maligna. Entonces, se gradúan según la cantidad de componente velloso. Si tienen menos del 25% de componente velloso, es decir, 75% de componente tubular, van a ser adenomas tubulares. Si tienen mayor al 50% de componente velloso, más de la mitad, se dice directamente que es un adenoma velloso. Pero si tiene entre un 25% y 50% de arquitectura vellosa, se dice que son túbulos vellosos. Acá vemos un fragmento de mucosa colorectal normal y algunas de estas, algunas de las glandulitas que está formando un adenoma. Entonces vemos la displasia. ¿En qué vemos la displasia? Vemos en que, por ejemplo, hay pérdida de la mucosecreción. Estas vacuolas blancas en el epitelio son moco. Y acá vemos que hay mucho menos. El núcleo que es basal, bien prolijito, acá ya está ubicado a distinta altura.
Entonces, los citoplasmas que han perdido la mucosecreción además son más acidófilos, es decir, son más rosados. Estas figuras que vemos de lejos son actividad mitótica. La actividad mitótica en el epitelio comienza a ser más relevante. Recordemos que la cripta normal puede tener, pero aparecen más en un adenoma. Entonces acá vemos los cambios epiteliales displásicos, es decir, cómo se altera la maduración de, eh, de este epitelio respecto de una mucosa normal. Entonces acá vemos, foto de lo mismo, vemos una mucosa colónica normal con muchas células calciformes, que son estas que tienen la vacuola blanca. En cambio acá vemos una glandulita, un túbulo displásico. Fíjense, los núcleos están aumentados de tamaño respecto a lo normal. Se ubican a distinta altura, dando un aspecto pseudoestratificado. Hay pérdida de la mucosecreción, fíjense, poco moco. No obstante, los núcleos siguen apoyados en la cara, en el lado basal de la célula. Acá vemos también lo mismo. Los núcleos están dispuestos a distinta altura, pero siempre ubicados de manera basal. Esto nos dice que la displasia es de bajo grado. Es decir, que los trastornos que tiene este epitelio todavía son pocos. Si bien tiene displasia, es poco, lo cual la posibilidad de transformación maligna es más remota. Pero una displasia de alto grado ya no dispone el núcleo a distinta altura. Hay mayor pérdida de la mucosecreción. Los núcleos tienen mayor anisocariosis, es decir, son diferentes un núcleo de otro. Puede aparecerle nucleolo. La mucosecreción es mucho menor. Bien, esto ya es una displasia de alto grado. Fíjense que los núcleos no son basales, están ubicados a distinta altura. La displasia es de alto grado. Esto si sigue contenido en la membrana basal, digamos, si sigue proliferando, cargándose de displasia de alto grado, incluso haciendo unas pseudoluces en el epitelio, ya le llamamos carcinoma in situ. O sea, una displasia que es de todo el ancho del epitelio, pero que respeta la membrana basal. Esto es un carcinoma in situ. Es una adenoma con una displasia de alto grado. Lo único que le queda de adenoma, de benigno, es que no infiltra, pero en realidad la proliferación que tiene es potencialmente maligna, con mayor chance de transformación maligna. Acá vemos algunos formatos de adenomas que tienen ese formato polipoide. Es decir, son pólipos, son proyecciones hacia la luz. Tienen un eje conectivo revestido por mucosa. Fíjense que en este es pediculado. La proliferación es esta. Y el pedículo es de mucosa normal. Acá también otro adenoma pediculado. La cabeza del pólipo es la proliferación real. El cuello es una elongación de la mucosa normal. En cambio, estos son adenomas sésiles. No tienen cuello. Son una sobreelevación del plano de la mucosa. Si un adenoma es sésil, con componente velloso y de gran tamaño, aproximadamente se dice que si tiene 4 centímetros o más, es probable que tenga una transformación maligna, franca, en alguna parte. Por ejemplo, este. Acá hay un adenoma sésil. Ya las proyecciones, esas proyecciones papiliformes me hace pensar que son vellosidades, tiene ese aspecto como de pelo. Si tiene un adenoma mayor a 4 centímetros con mucho componente velloso, es probable que en algún sector haya tenido alguna transformación. Es decir, que sea sésil y que tenga componente velloso le juega en contra, es una característica adversa. Bien, entonces acá vemos en la histología, vemos que hace túbulos. Acá vemos, se nota bien la displasia, la diferencia entre este epitelio y este. Esto es mucosa normal, y acá está el cuello. Esto es mucosa normal. Esto acá es la proliferación en sí misma. El epitelio es lo neoplásico. El tejido conectivo que le subyace solamente responde, es acompañante. No forma parte de la neoplasia en sí misma.
sí forma parte del tumor, de la masa, pero lo que realmente prolifera como neoplasia es el epitelio. Acá vemos que tiene más bien estructuras villiformes, no tantos túbulos, parecen pelitos, parecen proyecciones hacia la luz. Y acá mezcla un poco de proyecciones y de túbulos. Acá vemos también una diferencia entre unas estructuras tubulares, unas criptas normales y estructuras tubulares displásicas. El adenoma podremos decir que está de acá a la derecha. Todo esto es adenoma. En cambio esto son criptas normales. Acá se nota bien evidente la displasia, aunque los núcleos siguen siendo basales. Esta displasia es predominantemente una displasia de bajo grado. Acá vemos un adenoma tubular. Fíjense que son muchos túbulos como parte de esa proliferación displásica. En cambio, estas criptas que forman el cuello y la mucosa, digamos, son normales. Comparemos el color de este epitelio con esto, lo cual me dice que ya tiene el sector tumoral, el sector neoplásico, tiene una menor producción de moco por la displasia. Acá vemos cómo hace algunas proyecciones villiformes. Fíjense que tiene un eje conectivo vascularizado y la proliferación por fuera hace como vellosidades, parecidas a la del intestino delgado, pero una versión tumoral y con displasia. Acá también vemos un corte, digamos, en el que aparece el eje conectivo y el epitelio por fuera. Todas estas son proyecciones villiformes. Fíjense acá una adenoma sésil, que el corte, ahí se ve la capa muscular, está intacta, y digamos la proyección que es una lesión polipoide, pero es sésil. No tiene cuello. Acá vemos un adenoma, también vemos que tiene displasia, comparado con este túbulo que no tiene displasia. Y que vemos que mezcla alguna estructura, como esta estructura que es villiforme, con algunas estructuras tubulares. Esto, según esta imagen, es un adenoma tubulovelloso. Habría que recorrerlo entero y tratar de estimar un porcentaje. A veces se pueden combinar algunas estructuras, algunas de estas características. Por ejemplo, que haga proyecciones villiformes, tubulares y que además tenga cierto perfil aserruchado de la cripta, lo cual me está diciendo que la proliferación deja irregular a ese epitelio, con un efecto similar al que veíamos en los pólipos hiperplásicos. No obstante, son adenomas, son proliferaciones displásicas. Acá vemos un adenoma con transformación adenocarcinomatosa. Este componente de acá, este es un pólipo. Acá vemos el plano de la mucosa. Esto es el cuello y esta es la cabeza del pólipo. Acá arriba estamos viendo la proliferación adenomatosa, pero fíjense que ya se está metiendo en el cuello y está infiltrando. Por lo tanto, esto ya es un adenocarcinoma de colon. Y está infiltrando el tejido conectivo del cuello. Los carcinomas colorectales, entonces, como dijimos, la enorme mayoría va a derivar de un adenoma. Pero no quiere decir que todos los adenomas vayan a un adenocarcinoma. La mayoría de los adenomas van a ser lesiones estables. Los de alto grado, los de bajo grado, más estables todavía. Los de alto grado tienen más inestabilidad que algunos de ellos hace que pueda transformarse en carcinoma colorectal. La mayoría van a ser rectos sigmoideos. Le siguen en frecuencia el colon descendente, colon ascendente, transverso y ciego. En ese orden aproximadamente, digamos, es la frecuencia de afectación. Recordemos que el carcinoma colorectal, si sacamos las lesiones neoplásicas de piel que derivan de los queratinocitos, es la tercera neoplasia
más frecuente. Es decir, en la mujer es mama, después pulmón, después colon. En el hombre es próstata, después pulmón y después colon. Bueno, clínicamente se van a manifestar un poco diferentes según dónde esté ubicado. Se dice si está ubicado a la izquierda o si está ubicado a la derecha. En las porciones más distales del colon, en el descendente, el sigma y el recto, la luz es más pequeña, la luz es más ajustada, lo cual hace que cuando la proliferación crece hacia la luz, uno de los síntomas con el que el paciente suele debutar es con obstrucción. Entonces la clínica va a tener que ver con la obstrucción, la clínica gastrointestinal. Por supuesto que también puede tener fatiga, pérdida de peso y además puede tener un sangrado, que el sangrado va a ser más rojo cuanto más cerca esté del ano. Incluso puede ser sangre franca, sangre digamos, bien roja, si está bien cerca. En cambio, las lesiones que están más bien a la derecha son lesiones que tienen más espacio en la luz para crecer. Por lo tanto, para que obstruyan tiene que pasar bastante tiempo. No obstante, pueden ir perdiendo sangre también. Entonces, en una persona de 50 a 60 años con una anemia crónica, es decir, con una anemia ferropénica, hay que descartar que no esté perdiendo sangre por colon. Entonces, la anemia suele ser un síntoma, digamos, importante a tener en cuenta cuando el cáncer de colon está ubicado a la derecha. En cambio, la obstrucción lo va a hacer cuando está ubicado a la izquierda. ¿Por qué? Porque a la izquierda crece lo que se dice en servilletero. Por ejemplo, vemos acá, en servilletero. ¿Por qué se le dice en servilletero? Hay algunos lugares, digamos que restaurantes que la servilleta se pone dentro de un pequeño cilindro, digamos, una cuestión de paquetería, de presentación. Entonces, así como se dejan esas servilletas dentro del servilletero, la imagen que da el cáncer de colon es también de cómo se dispone ese servilletero, como abrazando la luz y reduciéndola. Por eso es que es uno de los síntomas de la obstrucción. Bien, endoscópicamente entonces vemos acá una masa fungosa, una proliferación que vemos que hace relieve en la luz, que puede ulcerarse, que puede tener fibrina y pus adherido, pero la vemos obstruyendo la luz. Si esto fuera el colon más bien izquierdo, la obstrucción sería más rápida que a la derecha. Entonces vemos acá la mucosa colónica, la proliferación adenomatosa, pero acá ya vemos que las glándulas se están metiendo y están infiltrando. Entonces ya es un adenocarcinoma. Acá vemos un cáncer rectal bien bajo. Acá vemos piel, la línea pectínea. Esto es canal anal. Y acá en el recto vemos la lesión que puede ser bien sobrelevada o puede ser ulcerada, como acá. Mientras se infiltra el cáncer, genera reacción desmoplásica del tejido conectivo, lo cual hace que al tacto sea bien firme, duro. Entonces acá vemos la foto que vimos recién, ese patrón en servilletero, con una franca obstrucción. Acá también vemos mucosa del colon, está abierto, ¿no es cierto? Y acá vemos la proliferación en servilletero. Acá vemos la mucosa del colon y acá vemos el tumor que está afectando toda la circunferencia, generando el patrón en servilletero. Acá más imagen de lo mismo. La lesión da toda la vuelta. Si esto lo podríamos cerrar,
veremos que la lesión da toda la vuelta y constituyendo esa imagen que decimos que es en servilletero. Y cuando vemos la microscopía, vemos múltiples estructuras glandulares que se proyectan en la profundidad de las capas del colon y que forman glándulas. El tejido conectivo no es neoplásico, es la víctima. El adenocarcinoma es esta proliferación epitelial que hace glándulas que se va metiendo en el tejido conectivo. Incluso puede invadir nervios, como vemos acá, esto es un nervio y este es el adenocarcinoma. Puede invadir vasos, como vemos acá en un corte a muy menor aumento. Vemos que hay vasos linfáticos que adentro tienen estas estructuras epiteliales glanduliformes, lo cual nos está diciendo que está invadiendo vasos linfáticos y venosos. Los linfáticos pueden llegar a los ganglios, y como vemos acá, una glandulita en los ganglios. Esto quiere decir que este ganglio es metastásico, tiene una metástasis por parte de ese adenocarcinoma que viene creciendo desde el epitelio. Recordemos el concepto de neoplasia de TNM. ¿Qué es el TNM? Es una forma de estadificar los cánceres. El TNM, digamos, lo genera digamos, un consenso que hay a nivel mundial, está a cargo de la Organización Mundial de la Salud. Cada tumor en el cuerpo y su órgano, y su órgano en el que asienta, tienen un TNM. Hay TNM para tumores de ovario, TNM para tumores de pulmón, TNM para tumores de estómago, TNM para tumores colorectales. ¿Por qué? Porque es importante tratar de cuantificar cuánto es la enfermedad que hay. En eso consiste la estadificación. Y eso va a responder directamente teniendo en cuenta el arsenal terapéutico que hay en ese momento histórico. Es decir, que el TNM que actualmente usamos es el TNM que está adecuado para las capacidades terapéuticas que tenemos en la actualidad. La palabra T quiere decir características del tumor. La palabra N es el número de ganglios regionales comprometidos. Y la letra M quiere decir metástasis. Entonces, el T de los carcinomas colorectales va a ser totalmente diferente del de otros órganos. Pero el de carcinoma colorectal es el siguiente. T in situ es cuando no infiltra. Intramucosa es cuando afecta solamente la mucosa. Acá vemos la muscular de la mucosa. T1 es cuando infiltra la submucosa. T2 es cuando infiltra a la capa muscular pero sin atravesarla. Y T3 es cuando infiltra todo el espesor de la pared, atravesando la capa muscular, incluso invadiendo más allá de la capa muscular, llegando hasta el tejido colónico subseroso o tejido graso pericolónico, depende si tengo serosa o no. En el recto medio inferior no hay serosa, por ejemplo. Bien, acá no está, pero el T4 es cuando el tumor afecta órgano vecino por infiltración directa. Por ejemplo, un tumor de recto invadiendo la vejiga. Eso es un T4. Recuerden, no es metástasis. Eso es un T4. Es decir, que el tumor creció lo suficiente como para invadir, en este caso, en mi ejemplo, la vejiga. Entonces, la palabra T es característica del tumor, no necesariamente tamaño, porque acá no entra en el juego milímetros ni nada que se le parezca, sino hasta qué capa infiltra. Porque a medida que va infiltrando capas, va teniendo capacidad del tumor de ir infiltrando distintos vasos linfáticos, distintos vasos venosos, distintos nervios, por el cual expandirse, por el cual potencialmente hacer metástasis. El N en el cáncer de colon, N0 quiere decir que si
que si tiene hasta que no hay ganglios comprometidos por tumor. NX quiere decir que no se sabe, porque no se aíslan ganglios, eh, que si están comprometidos o no. N1 es hasta 2 ganglios. N2 de 3 ganglios comprometidos o más. Y M, lo mismo. MX si no se sabe si hay metástasis. M0 cuando se sabe que no hay metástasis. Y M1 cuando se sabe que hay metástasis. ¿A dónde metastatiza más frecuentemente el cáncer colorectal? A hígado, por el sistema porta. Entonces, una vez que se diagnostica un carcinoma, hay que estadificar al paciente entero con distintos estudios, sobre todo imagenológicos, tomografías, resonancias, ecografías, radiografías. ¿Para qué? Para establecer el TNM. Por ejemplo, si un paciente tiene un cáncer colorectal a nivel del sigma, a nivel del colo sigmoide, que infiltra la submucosa, vamos a suponer que infiltra la capa muscular sin atravesarla y que tiene comprometidos 2 ganglios regionales y que no sé si tiene metástasis, va a ser, en mi ejemplo, va a ser un T2N1MX, porque no sé si hay metástasis. ¿Se entiende? Entonces, de parte del patólogo, de parte del imagenólogo, el oncólogo va a establecer el TNM general del paciente y de esa manera lo puede estadificar, puede cuantificar, saber cuánta enfermedad hay y en base a eso darle el tratamiento que corresponda. Bien, ¿qué vías de carcinogénesis tiene el cáncer colorectal? Es interesante este punto, ¿por qué? Porque el cáncer colorectal es uno de los más estudiados como para tener bien claro algunos conceptos, de comportamiento genético a nivel tumoral. Explica muchas cosas el cáncer de colon. El cáncer de colon tiene 2 vías. El 85% de las veces se va a ver comprometida una vía que se llama la afectación del APC. Adenoma poliposis coli. ¿Qué es esto? Es un gen supresor tumoral que, como está silenciado, no frena el ciclo celular. Como hay menos APC, está silenciado el APC, en esas células que lo tienen afectado, el ciclo celular está más liberado, entonces hace más mitosis. Y es el puntapié, es el arranque de una debacle que comienza a crecer como una bola de nieve que cada vez va ganando más mutaciones. En el 85% de las veces pasa eso. El otro 15% de las veces tenemos lo que se dice inestabilidad microsatelital. ¿Qué es? Es el silenciamiento de unos genes que reparan errores en el ADN. Errores que habitualmente ocurren. Pero habitualmente ocurren, pero como tenemos unas proteínas que están codificadas en unos genes, que esas proteínas reparan el error, nos salvan, de esta proliferación. Pero, si esos genes que reparan están silenciados, cada vez se van a acumular más errores y potencialmente comenzar a proliferar de manera autónoma. Entonces, 2 vías. Las vías de la supresión tumoral, la supresión del APC, y la vía de la inestabilidad microsatelital. ¿Qué es el APC beta-catenina? ¿Qué es el grupo, esta interacción entre estas dos proteínas que, que dan nombre a esta vía y que explican esta vía? ¿Qué hace el APC? El APC lo que hace junto con otras proteínas forman una macromolécula que degrada la beta-catenina. La beta-catenina cuando se libera en el citoplasma
estimula al núcleo a proliferar ante determinados estímulos. Entonces, si hay mucha beta-catenina en el citoplasma, va a proliferar esa célula. La cantidad de beta-catenina está regulada por el APC. ¿Qué pasa si yo al alelo del progenitor paterno y del progenitor materno los tengo mutados? No va a haber APC, por lo tanto va a haber mucha beta-catenina. Entonces el ciclo celular está más liberado. Uno de los frenos se le salió. Y ahí comenzó la proliferación. Entonces, acá vemos, digamos, se muta el APC y comienza a proliferar. Primero será un adenoma que con el tiempo va ganando cada vez más mutaciones. Mutan otros protoncogenes, por ejemplo uno que se llama Carras, muta el P53 y de esa forma la debacle es cada vez más grande hasta llegar a que ese adenoma se transforme en un carcinoma. Esto ocurre, digamos, en el 85% del cáncer colorectal. Bien, la mayoría de estos cánceres son esporádicos, es decir que mientras el medio ambiente va mutando los alelos, muta el de progenitor paterno en una célula, en otra muta el materno, pero mientras quede el alelo compañero, digamos, no va a pasar nada, va a haber suficiente APC. Entonces, así vamos por la vida, mutando alelos, pero mientras nos quede una copia, el APC, la proteína APC va a estar presente. Entonces, digamos, como hay recambio celular, siempre vienen células nuevas, entonces esas mutaciones se van eliminando y nos va salvando de que el APC se silencie. El problema es que en algunas pacientes, entre los 50 y 60 años, coincide en una célula la mutación tanto del alelo del APC del progenitor paterno como del materno. Entonces, de esa forma, hay ausencia total de la proteína APC. Y en esa célula, la beta-catenina va a sobrar. Y esa célula va a comenzar a proliferar de manera neoplásica, constituyendo primero un adenoma, que mientras va ganando más mutaciones, eventualmente se pueden transformar en un adenocarcinoma. Ahora, hay pacientes que son, que es la menos de las veces, que tienen un síndrome heredofamiliar, que se llama poliposia adenomatosa familiar, que hace que heredan, o por el espermatozoide del progenitor paterno, o por el óvulo del progenitor materno, heredan un alelo ya mutado del APC, lo cual hace que todas las células de su cuerpo, todas, tengan una sola copia sana de APC. El colon usa mucho APC comparado con otros órganos, entonces el colon va a tener problemas. ¿Por qué? Porque si el medio ambiente muta el único alelo sano que tienen, van a comenzar a proliferar de manera displásica. ¿Por qué? Porque con la mutación que le da el medio ambiente, hace que esa célula, que ya de origen nomás está en heterocigosis, es decir, tiene un alelo mutado y el otro alelo sano, el medio ambiente lo que hace es muta el alelo sano, lo cual se pierde la heterocigosidad y de esa manera se silencia en esa célula, se silencian el APC y comienza a sobrar beta-catenina. Eso es lo que explica que estos pacientes tengan tantos, cientos, miles de adenomas. ¿Por qué? Porque recuerden que todas sus células ya tienen mutado de arranque nomás, de origen, una de los alelos del APC. Por lo tanto, el medio ambiente va a mutar el otro. Y como no hay copia de seguridad, va a comenzar a proliferar de manera adenomatosa.
El problema de esto es que si yo tengo cientos, miles de adenomas, aumento muchísimo la posibilidad de que algunos de ellos se transformen en adenocarcinomas. Entonces, la PAF, la poliposis neumatosa familiar, tiene el 100% de penetrancia para hacer un cáncer de colon. ¿Por qué? Porque tiene tantos adenomas que algunos se transforman. Entonces acá vemos, todos estos relieves son todos adenomas, acá cientos, miles en todo el colon. Ahora, una cosa, dijimos que algunos pacientes pueden tener un defecto familiar, que por el progenitor paterno o progenitor materno reciben un alelo mutado del APC. No obstante, los pacientes que tienen un cáncer de colon esporádico, es decir, lo que no tienen esta enfermedad poliposis neumatosa familiar, tienen una, digamos, una posibilidad también de hacer un cáncer de colon que tiene cierto rasgo familiar. Es decir, que los pacientes que tienen cáncer de colon esporádico, ese que se da a los 50, 60 años, tiene que ver también los antecedentes familiares. Pero no es que su progenitor paterno o materno le dan el alelo ya mutado, sino que le dan un alelo vulnerable a ser mutado o silenciado. Es por eso, lo mismo pasa con el cáncer de mama, es por eso que el cáncer colorectal, si bien la mayoría no están en un contexto heredofamiliar, una enfermedad autosómica dominante como la poliposis neumatosa familiar, no obstante, heredan un APC que tiende a mutarse. Entonces, un antecedente en la familia de un cáncer de colon tiene su peso como posibilidad, como eventual, digamos, neoplasia colorectal maligna en ese paciente. Bien, la otra vez dijimos que la inestabilidad microsatelital. ¿Qué es la inestabilidad microsatelital? ¿Qué es un microsatélite? Un microsatélite es un segmento del ADN. Hagamos de cuenta que esta es una hebra de ADN y un microsatélite. El microsatélite es una estructura repetitiva de nucleótidos. No codifica nada. Eso es una secuencia repetitiva. Por ejemplo, citosina, adenina. Repite citosina, adenina, citosina, adenina, citosina, adenina, así 300 veces, 1000 veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la ADN polimerasa, cuando copia una hebra, como es tan repetitivo el microsatélite, puede equivocarse. Voy a poner un mensaje, voy a decir una cosa que es un poco vulgar, pero que sirve para pensar. Si yo digo 03442 439606, muchos pueden intuir que lo que estoy diciendo es un número de teléfono, entonces saben que la primera parte va a ser el código de área y que la segunda parte va a comenzar con 4 y que va a ser un número de teléfono. Entonces, digamos, la interpretación es mucho más simple a la hora de que si el sistema tendría que copiarme ese número que yo dije. En cambio, si por repetición yo digo 5555555555, ahí, digamos, si alguien intentara copiarme, sabe que es repetitivo, pero puede hacer 5 de menos o 5 de más. Entonces, el número no va a ser exacto. Eso exactamente es lo que pasa con los microsatélites. Son tan repetitivos, citosina, adenina, citosina, adenina, citosina, adenina, que el ADN polimerasa cuando copia con un error. Copia con una citosina adenina de más o de menos. Entonces hay un error que no le permiten a las hebras aparearse. Es lo que se dice un error en el mismatch.
Por suerte para eso, tengo varios genes. Acá puse dos. Hay unos genes que se llaman HMLH1, HMSH2, que cuando se genera la proteína, reparan el error y hacen que el microsatélite salve su error y no se puedan aparear las hebras. El problema de la inestabilidad microsatelital es si yo tengo una mutación o un silenciamiento de alguno de estos genes. Va a ser que cada vez que el ADN polimerasa copie una hebra, la copie con errores. Cada vez más, cada vez más. Pero dije que el microsatélite no codifica nada, entonces no habría mayor problema. El problema no es el microsatélite, el problema es que al lado del microsatélite puede haber algún gen importante estructural, puede haber algún protooncogen, algún gen supresor tumoral y afectarme ese gen. Entonces ahí comienza la debacle y comienza a proliferar, digamos, comienza a proliferar el tumor, digamos, con cada vez mayor daño genético. Acá también tengo que tener mutada, como una proteína que se debería silenciar, tengo que mutar tanto tanto por la línea paterna como por la línea materna. Tengo que mutar ambos alelos. Tienen que estar mutados ambos alelos. Por supuesto que también se puede heredar un alelo ya mutado. Por lo tanto, todas las células van a estar con un alelo menos y con solamente una copia. Esa enfermedad, cuando tiene rasgo familiar, heredofamiliar, es una enfermedad autosómica dominante y se llama síndrome de Lynch. Y tiene, digamos, a estos genes evidentemente se usa mucho en colon, por eso genera cáncer de colon, pero también en útero, en el endometrio, en los ovarios, en el estómago. Entonces, acá tenemos las dos vías explicadas, digamos. Recordemos que se puede heredar la mutación tanto del APC como se puede heredar la mutación en los genes que reparan el ADN. El síndrome de Lynch también se llama carcinoma colorectal hereditario no poliposo. En realidad tiene pólipos, tiene adenoma, pero es un nombre que quiere decir que no es la poliposis adenomatosa familiar. Entonces se pueden heredar directamente el alelo ya mutado o si no, heredar la probabilidad de mutación. Por eso que el cáncer colorectal, digamos, existen los mecanismos para poder hacer un screening, la endoscopía. La endoscopía generalmente a partir de los 50 años, pero si tiene un antecedente de uno de los progenitores, hay que empezar un poco antes. Si tiene de los dos progenitores con antecedentes de cáncer de colon, arrancar un poco antes todavía. Y si tiene algún síndrome heredofamiliar, muchísimo antes. Porque las enfermedades estas de la línea germinal hacen cánceres de colon a muy temprana edad, a los 20, 30, entre los 10 y los 20. En cambio, cuando son por mutaciones adquiridas por vulnerabilidad genética, van a estar entre los 50 y 60 años. Bueno, hasta acá el carcinoma colorectal. Vamos a hablar un poco de otros tipos de tumores. Los tumores carcinoides. Los tumores carcinoides, así como hablamos en el pulmón, carcino quiere decir cáncer. Oides, el sufijo que quiere decir que parece. Esto quiere decir que parece un cáncer, pero no es. Son lesiones estables, bien delimitadas, que infiltran, pero no obstante son estables, por lo tanto son benignas. No obstante, los tumores carcinoides tienen que ser evaluados. Se ven ese patrón, esos núcleos en sal y pimienta, porque tienen la cromatina grumosa, esa disposición en islotes. Y acá lo que hay que evaluar es si los tumores tienen
si crecen rápido, si tienen mucha mitosis, si tienen atipia, si tienen necrosis, es para pensar que se acercan más bien a un polo que tiene un comportamiento más bien benigno. Si no tiene ninguna de estas cosas, es lo que se conoce como tumor carcinoide clásico. Otros tumores pueden ser los mesenquimales, por ejemplo un lipoma, que hace relieve en la luz y que está constituido por tejido adiposo maduro. Otros tumores del estómago, intestino delgado, grueso, es el GIST. ¿El GIST qué es? El tumor del estroma gastrointestinal. También tiene un comportamiento que es un abanico, que va de lesiones estables a lesiones con un conteo mitótico alto, necrosis, poder infiltrativo. Entonces, si nos acercamos más a esto último, va a ser maligno. ¿Mm? Con la inmunistoquímica tiene una característica, es característico encontrar una proteína que se llama c-KIT, que también sirve para el tratamiento. Los linfomas, esto es muy importante. Hay linfomas, sobre todo linfomas B, sobre todo linfomas no Hodgkin, que son linfomas, es decir, son tumores del tejido linfoide que van a partir desde el tejido linfoide asociado a mucosas o una variante especial que se llama linfoma Burkitt. Bien, otros tumores, los tumores del canal anal, si asientan sobre el epitelio escamoso van a ser carcinomas escamosos y pueden ser carcinomas escamosos bien diferenciados o mal diferenciados. Es importante tener en cuenta que los carcinomas escamosos en esta zona pueden vincularse mucho al HPV. Entonces acá vemos una lesión tumoral, esto es recto, esto es canal anal, ahí vemos la línea pectínea, acá vemos la línea pectínea y vemos acá la lesión tumoral. Acá también vemos la lesión tumoral. Incluso puede haber melanomas en esta zona. No solamente la estirpe de queratinocitos, sino también la estirpe melánica. Eventualmente puede haber melanoma del canal anal. Entonces acá vemos la lesión neoplásica infiltrando. Acá vemos un poquito de mucosa rectal infiltrando acá la lesión. Bueno, muchas gracias.